cómo se relaciona el desplazamiento del punto con el elemento de medición, que son las X, las Y, las alfas y betas, las A y B. ¿Sí se capta? Vale. En el caso del viajero, pues lo que tenemos que conocer que es este 1609. ¿Eso qué es? El factor convertimos de kilómetros a metros, o viceversa, más bien millas a kilómetros. ¿Sí o no? Que lo podemos poner de esta forma. El incremento en el odómetro, o sea, lo que cambió el odómetro, pues tiene que ser igual a 335 puntos. Cuando haya incrementado ese odómetro, esta cantidad, ya llegaste a Guadalajara. Si no llegas a ese incremento, estás antes de Guadalajara. Si pasas del incremento, te pasaste de Guadalajara. ¿Sí se capta? Bien, entonces son tres elementos que hay que tomar en cuenta. Volvamos al sistema cartesiano. En el sistema cartesiano, por la forma que está definido, varios de esos elementos son transparentes, no los vemos. Por ejemplo, cada uno de los ejes coordenados tiene asociados un vector unitario. Todos lo sabemos. Los famosos hipotéticos. ¿Sí o no? Al eje X se asocia el vector Y, al eje Y el vector J. Si tuviéramos un K, un Z, asociaremos el K. ¿Sí o no? ¿Qué características tienen los vectores? ¿Cómo son? Unitarios, y además el problema que tenemos, pero es la ventaja a la vez, es que los vectores son constantes, no cambian, siempre van en la misma dirección en todo curso, como lo marcamos aquí. ¿De acuerdo? El problema de los sistemas curvilíneos es que los ejes no son rectas. ¿Sí? ¿No? Son curvas que generan. Y en ese caso la dirección en la que se mueve el punto no siempre es constante, ¿sí? Va cambiando. ¿Estamos de acuerdo? Esa es una buena y gran ventaja que tenemos, el hecho de que el vector I, J, K sean constantes. En los sistemas curvilíneos no es así. Se asocia entonces el vector J, el vector unitario J, al eje Y. Déjenme ir. Asociamos, quedamos que asociamos los vectores unitarios I, J son constantes y siempre paralelos a los ejes X y Y. Y siempre perpendiculares a los ejes Y e X. ¿Están de acuerdo que el vector I es paralelo al eje X, pero también perpendicular al eje Y? Y viceversa. Esas son las condiciones por las cuales el sistema cartesiano es muy sencillo. Los sistemas curvilíneos ya no son tan sencillos. ¿Por qué? Porque los ejes no cambian. Porque los vectores no son constantes, van moviéndose, van cambiando de dirección. ¿De acuerdo? Pero no por eso vamos a dejar de aprovechar. Vamos bien hasta aquí. Con respecto a los factores de escala, ¿cuánto valen los factores de escala en un sistema cartesiano? 1. Cuando ustedes tienen un punto, digamos, coordenada 6, 4, incrementan la coordenada X en 2 unidades, ¿cómo se mueve el punto? ¿Cuánto se mueve? 2 unidades. ¿En qué dirección? Constante X. Entonces, si incremento la X en 2 unidades, el punto A se mueve acá. ¿Sí o no? Y si decremento en una unidad la Y, baja una unidad.
¿Estamos de acuerdo? ¿Qué relación hay entre el desplazamiento y el incremento de la variable? En X. 1. ¿Qué relación hay entre el incremento de la coordenada Y y el desplazamiento en dirección de Y? 1. Los factores que escalan el sistema son unitarios. El sistema es bien fácil de manejar, ¿de acuerdo? Pero los sistemas curvilíneos generalmente no pueden. ¿Vale? Por ejemplo, vamos a ver. Tomé aquí como referencia el sistema bipolar que acabamos de platicar. ¿De acuerdo? Hay que asociar, ya sabemos cómo ubicar los puntos, pero ahora hay que calcular por dónde se va a mover el punto. ¿Sí o no? Para saber por dónde se mueve hay que ubicar vectores tangentes a cada una de las pilares geométricos. En este caso, este vectorcito E1 minúscula es el vector tangente al eje. ¿Qué eje es este? U o B, perdón. A o B. Bueno, aquí lo llamé U y B. ¿Qué eje sería este? El eje U. ¿Por qué? Porque este es el eje geométrico por donde se mueve el punto cuando U varía y B es constante. ¿Están de acuerdo que sobre esta circunferencia B es constante? U varía. Este es el eje U. Y la dirección de ese eje me la da el vectorcito tangente. El otro vectorcito rojo es el tangente aquí al eje B. ¿Por qué decimos que este es el eje B? Porque sobre esta circunferencia U es constante y B varía. Cuando aumenta B, ¿hacia dónde se mueve el punto? Pues hacia acá. Esa es la dirección del eje B. Cuando U aumenta, este puntito se mueve hacia acá. Esa es la dirección del eje U. Y son análogos a los vectores I y J del sistema cartesiano. ¿Estamos de acuerdo? Pero también acabamos de decir que los vectores I y J son perpendiculares a los ejes. ¿Sí o no? Entonces podemos tener otros vectores unitarios, EU minúscula y EU mayúscula, EB mayúscula, que son los vectores normales a los ejes. Este vector EU es el vector normal al eje B. Este vector EB es el vector normal al eje U. ¿Estamos de acuerdo? Tenemos dos opciones. Trabajar vectores tangentes o trabajar vectores normales. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Ahí tenemos entonces la explicación que les acabo de decir. Los vectores EU mayúscula y EB mayúscula siempre son perpendiculares a los ejes de U. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cómo los calculamos? ¿Cómo calculamos vectores tangentes a una curva? La derivada. Fuerte. La derivada. ¿Derivando a quién? No es cualquier derivada. ¿Derivando a quién? A la posición, a R, con respecto de las variables. Entonces, el vector de posición está dado por esta expresión. Estas son las ecuaciones de transformación directa. ¿Sí o no? Tenemos el vector de posición, esto es X, esto es Y. Derivamos parcialmente a R con U y a R con B. Y lo que obtenemos son los vectores tangentes.
¿De acuerdo? Pero también, ahora, ¿cómo podemos calcular los vectores perpendiculares? Normal. ¿Cómo sacan un vector normal a una curva? ¿El producto cruz? ¿Producto cruz? No. Bueno, sí, pero no. Hay otra forma, se los enseñaron en cálculo integral. ¿Ok? Con gradientes. ¿Se acuerdan que les dijeron que el gradiente es el vector normal a la curva? ¿O a la superficie? Ah, pues entonces, aquí es que usamos las ecuaciones inversas. Y resulta que, si usamos las ecuaciones inversas, podemos calcular el gradiente de U, el gradiente de B, y eso nos va a dar por resultado, ¿qué? Vectores perpendiculares a las curvas, vectores perpendiculares. ¿De acuerdo? ¿Dudas hasta aquí? Entonces, podemos tener vectores tangentes derivando a R con respecto de las variables y B, o vectores perpendiculares calculando los gradientes de F y de B. ¿Vale? El sistema polar, por ejemplo, ¿cuáles son sus ecuaciones de transformación? Aquí las tenemos. El punto se mueve sobre la circunferencia de radio ¿no? Aquí está. Bueno, el punto se mueve sobre recta de pendiente igual a la tangente de θ, esta es ocasión. Las ecuaciones directas